Bienvenido a Terror o Miedo, lugar donde sí te cree lo que nos cuentas. Rodrigo Mena, suscriptor desde 2022. Nunca había compartido esto con nadie porque pensé que nadie me iba a creer. Un amigo me pasó el canal y sentí que por fin era el lugar correcto. Llevo meses intentando encontrar una explicación lógica y ya no puedo. Necesito saber si alguien más vivió algo parecido en ese tren. Si te gusta lo extraño, síguenos y comenta. Y este es lo que nos comentó Rodrigo. Trabajo en logística desde hace 8 años. El trabajo es bueno, pero los horarios son un desastre. Los turnos rotan cada 15 días y cuando me toca el nocturno, salgo de la empresa entre las 11 y las 11:30 dependiendo del cierre de inventario. El tren suburbano tiene servicio reducido después de las 11, pero si calculas bien los tiempos y caminas rápido del edificio al andén, puedes alcanzar el último servicio de la noche y llegar a casa antes de la 1. Lo hice durante casi un año sin problema. Era parte de mi rutina. Conocía cada tiempo de espera, cada transferencia, cada cara de los vigilantes nocturnos que ya me saludaban con un gesto de cabeza cuando me veían llegar corriendo con la credencial de trabajo colgando del cuello. Esa noche de febrero fue diferente desde antes de que pasara algo. No sabría explicar exactamente en qué sentido fue diferente. El andén estaba igual que siempre, frío, vacío, con las luces fluorescentes parpadeando sobre el concreto como si dudaran entre quedarse encendidas o apagarse de una vez. El viento se metía por los accesos laterales con ese silbido constante que en cualquier otra circunstancia me resultaba indiferente, pero esa noche lo escuché de verdad, como cuando de repente eres consciente de un sonido que siempre estuvo ahí y que tu cerebro había decidido ignorar. Era un silbido demasiado regular, demasiado parejo para ser solo viento. Sacudí la cabeza. Eran casi las 12. Estaba cansado. Me dije que eran cosas del desvelo. El tren llegó con 2 minutos de retraso. Los vagones venían vacíos, lo cual era completamente normal a esa hora. Subí al tercero de 5 porque ese queda frente a la salida de mi estación y así no tengo que caminar tanto cuando bajo. Me senté del lado de la ventana, saqué el teléfono y empecé a revisar mensajes atrasados del trabajo. El tren arrancó. Las luces del andén se alejaron y el vagón entró a la oscuridad del tramo elevado con ese sonido metálico y rítmico que normalmente me adormece. Las primeras 2 paradas pasaron sin novedad. En la tercera no subió nadie. Las puertas se abrieron hacia un andén completamente desierto, esperaron sus 8 segundos reglamentarios y se volvieron a cerrar. El tren continuó. Fue en el tramo que viene después de esa tercera parada donde empecé a sentir que algo estaba mal. Es un puente elevado de casi 2 kilómetros que cruza sobre una zona industrial. Abajo hay bodegas, patios de carga, algunos terrenos baldíos con maleza. A esa hora todo está oscuro excepto por las luces anaranjadas de las lámparas de seguridad perimetral de las bodegas. Es un tramo que normalmente no me genera ninguna sensación. Lo he cruzado cientos de veces, pero esa noche, a mitad del puente, sentí que alguien me miraba desde atrás. No es una sensación que se pueda describir bien a quien no la ha sentido. No es miedo exactamente, es más primitivo que el miedo. Es algo que viene del instinto, de esa parte del cerebro que todavía recuerda cuando éramos presa de algo más grande que nosotros. Una certeza física, corporal, de que hay ojos puestos sobre ti. Volteé despacio hacia el fondo del vagón. El niño estaba sentado en el último asiento. Tendría unos 8 años, quizás 9. Era difícil saberlo porque tenía una cara muy seria, muy quieta, que lo hacía parecer más viejo de lo que era. Llevaba una chamarra de lana azul marino, oscura, con los botones abrochados hasta el cuello, pantalón de tela, zapatos de cuero negro, ropa de otro tiempo, no sé cómo explicarlo mejor, como de fotografía antigua, como si alguien lo hubiera vestido para una ocasión formal que ocurrió hace muchas décadas. No traía mochila, no traía nada en las manos. Tenía las palmas planas sobre las rodillas y me miraba fijo con unos ojos oscuros y completamente inmóviles. No parpadeaba. Me sostuve en la mirada unos segundos y luego aparté los ojos, intencionalmente, como haces cuando no quieres incomodar a alguien en el transporte público. Me dije que era un niño viajando solo,
que había gente que manda a sus hijos solos en el tren, que no era asunto mío, pero el silencio que vino después era incorrecto. Cuando hay otra persona en un espacio cerrado siempre hay sonido aunque no lo notes conscientemente. La respiración, el movimiento de la ropa, el crujido mínimo del asiento de plástico cuando alguien se acomoda, el sonido de los pies cuando no llegan al piso y se balancean. No había ningún sonido. Guardé el teléfono, volteé de nuevo. El niño estaba 3 filas más cerca. No lo vi moverse. Estaba viendo hacia adelante cuando lo hice, pero ahora estaba 3 asientos más cerca de donde yo estaba, con las manos en la misma posición exacta sobre las rodillas, con la misma expresión de quietud absoluta, mirándome con esos ojos que no parpadeaban, como si alguien hubiera pausado el tiempo, movido una pieza del tablero y reanudado todo sin que yo me diera cuenta. Sentí el frío, un frío localizado, extraño, que no venía del aire acondicionado del vagón sino de adelante, de la dirección donde él estaba sentado, como abrir una puerta hacia un espacio donde nunca ha entrado calor. Le hablé. Hice un esfuerzo consciente para que mi voz sonara normal. Le pregunté si estaba bien, si esperaba a alguien, si necesitaba que le avisara a alguien que estaba en el tren. Abrió la boca. Lo que salió no fue una voz. No fue ningún sonido que yo pudiera asociar a un niño, a una persona, a ningún animal que yo conociera. Fue un tono, un zumbido continuo y uniforme, perfectamente sostenido, como el sonido de un cable de alta tensión muy cerca pero amplificado, multiplicado, llenando cada centímetro del vagón y metiéndose dentro de mi pecho como una vibración física. Sentí que los dientes me temblaban, sentí que los oídos me iban a estallar. Duró lo que me pareció una eternidad y que probablemente fueron 4 o 5 segundos. Luego la boca se cerró, el sonido paró. El silencio que vino después fue todavía peor porque en ese silencio yo podía escuchar mi propio corazón golpeando contra las costillas. Me puse de pie. No recuerdo haberlo decidido. Mi cuerpo lo hizo solo. El tren anunció mi estación. Las puertas se abrieron y yo ya estaba parado junto a ellas, de espaldas al interior del vagón, con los ojos fijos en el andén iluminado afuera. Escuché, o creí escuchar, detrás de mí, el sonido de algo moviéndose, no pasos. Algo diferente, un desplazamiento suave, como si algo se deslizara sobre el piso sin levantarse del todo. Bajé sin voltear. Las puertas se cerraron detrás de mí con ese siseo neumático que conozco de memoria. El tren arrancó, y entonces sí volteé, porque una parte de mí necesitaba ver que el vagón estaba vacío, que todo había sido una alucinación del cansancio, que no había ningún niño. La ventana del último vagón pasó frente a mí mientras el tren aceleraba. El niño estaba parado junto al vidrio, no sentado, parado, perfectamente erguido, con las manos a los lados del cuerpo. Me miraba, con esos ojos sin parpadeo, con esa cara que no expresaba nada que yo pudiera reconocer como una emoción humana. Me miraba mientras el tren se alejaba, y no apartó los ojos de mí hasta que el vagón entró a la oscuridad del siguiente tramo y desapareció. Me quedé parado en el andén vacío durante varios minutos sin poder moverme. Al día siguiente, antes de ir al trabajo, busqué en internet reportes de incidentes en el tren suburbano. No encontré nada relevante. Busqué en foros de experiencias paranormales en Monterrey. Tampoco. Llamé a un amigo que trabaja en el sistema de transporte, con el pretexto de preguntarle sobre los horarios nocturnos, y en algún momento de la conversación le pregunté si alguna vez los operadores o vigilantes habían reportado cosas raras en los trenes de madrugada. Hubo una pausa larga antes de que me respondiera. Me dijo que no era el primero que le preguntaba eso, que había un vigilante del turno nocturno que había pedido cambio de área el año anterior sin dar explicaciones, y que en el área de control, entre el personal, había un dicho no oficial, que el último vagón del último servicio nunca viaja completamente vacío. No volví a tomar el tren después de las 11. Cambié mis rutas, ajusté mis horarios, empecé a pagar un taxi aunque me saliera caro. Mis compañeros piensan que me volví miedoso o que tuve algún problema en la calle. No les he contado la verdad porque no sé cómo contarla sin sonar como alguien que perdió la cabeza. Pero hay algo que no le he contado a nadie hasta ahora.
Algo que no puse en la primera versión de este relato porque no estaba seguro de si incluirlo. Esa noche, cuando llegué a casa y me cambié la ropa, encontré algo en el bolsillo de la chamarra. Una cosa pequeña, circular, de metal oscuro. Una moneda antigua, con una fecha que no pude leer bien porque estaba muy gastada, y una figura grabada que no reconocí. No sé cómo llegó ahí. Mis bolsillos estaban vacíos cuando salí del trabajo. Lo sé porque busqué monedas para la máquina expendedora antes de llegar al andén y no tenía nada. La moneda todavía la tengo. No sé qué hacer con ella. No me atrevo a tirarla. ¿Alguien ha visto niños solos en trenes nocturnos que no dejan sonido ni reflejo? ¿Alguien sabe qué significa encontrar una moneda antigua que no sabes de dónde vino? ¿Hay alguna explicación para lo que escuché esa noche? Por favor, necesito que alguien me diga qué fue lo que vi. Siempre en el canal te escuchamos aunque los demás no lo hagan. El siguiente relato lo compartió Fernanda Aspine, oyente de Colombia. Los escucho desde Bogotá y este canal es de los pocos que publica relatos de gente real, no historias inventadas. Lo que me pasó lleva más de un año sin dejarme en paz. Cada vez que subo a un avión reviso el asiento de al lado antes de sentarme. Ojalá alguien aquí pueda darme una explicación. Tengo miedo a volar. No es una fobia que me paralice completamente, pero es un miedo real, constante, que llevo encima desde que era niña y vi en las noticias las imágenes de un accidente aéreo que no voy a mencionar porque no es relevante para esta historia. Lo relevante es que durante años evité los aviones hasta que conseguí un trabajo que me los exige. Aprendí a manejarlo como puedo, audífonos con música que me gusta, pastilla para dormir media hora antes del despegue, ventanilla cerrada siempre, y un ritual silencioso que consiste en rezar durante el despegue y el aterrizaje con los ojos cerrados y las manos apretadas sobre los muslos. Así he sobrevivido 4 años de vuelos de trabajo sin que nadie a mi alrededor note que por dentro estoy aterrada. El vuelo de esa noche salió de El Dorado con 40 minutos de retraso por condiciones climáticas. Era un martes. Habíamos esperado en la sala de abordaje durante casi una hora viendo cómo afuera la lluvia golpeaba los vidrios y los aviones en la pista brillaban mojados bajo las luces de la terminal. Cuando finalmente abordamos, ya eran las 12:20 de la noche. El vuelo duraría 5 horas hasta el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Llegaríamos cerca de las 5 de la mañana. Me tocó el asiento 14, pasillo. Siempre pido pasillo en vuelos nocturnos porque si tengo una crisis de ansiedad necesito sentir que puedo moverme, que no estoy atrapada contra una pared. Cuando llegué a mi fila, la mujer del asiento 14F, la ventanilla, ya estaba sentada. Me detuve un momento antes de pasar. Tendría unos 50 años, quizás un poco más. Cabello gris recogido en un chongo bajo, muy ordenado, con un pasador de cabello oscuro. Vestía de manera discreta y elegante, blusa de seda color marfil, saco gris marengo, un pañuelo de seda azul marino anudado alrededor del cuello con una precisión que no parece casual sino cultivada durante años. Las manos cruzadas sobre la mesita desplegada, sin teléfono, sin libro, sin nada. Solo las manos cruzadas y la vista al frente con una expresión de calma absoluta que yo envidié profundamente desde el primer segundo. Al pasar frente a ella para llegar a mi asiento percibí su perfume, jazmín, intenso pero no molesto. El tipo de fragancia que te hace pensar en jardines nocturnos, en flores que solo abren cuando ya no hay luz. Le sonreí al sentarme. Ella me devolvió la sonrisa sin decir nada. Una sonrisa pequeña, cerrada, educada. De esas que significan que no quiere conversación y que yo respeto completamente porque yo tampoco quiero conversación en los aviones. Quiero sobrevivir el vuelo en silencio y ya. Tomé mi pastilla. Me puse los audífonos. Recé durante el despegue con los ojos cerrados y las manos apretadas. Cuando abrí los ojos, ya estábamos sobre las nubes y la señal de cinturón se había apagado. Me acomodé lo mejor que pude en el asiento, bajé la luz individual y me dormí. Me desperté de golpe. No sé qué me despertó. No fue turbulencia, no fue ruido. Fue algo más parecido a una sensación, como cuando sueñas que te caes y el impacto imaginario te regresa al cuerpo. Abrí los ojos y la cabina estaba oscura. La mayoría de los pasajeros dormían.
Las pantallas individuales de algunos emitían luz azulada. Afuera de la ventanilla, sobre el hombro de mi compañera de asiento, había oscuridad completa. Estábamos sobre el océano o sobre alguna zona sin luz artificial. Nada, solo negro. Tenía la boca seca. Busqué mi botella de agua en el bolsillo delantero del asiento y al extender el brazo rocé, sin querer, el antebrazo de la mujer del 14F. El frío me subió por la mano como si hubiera metido los dedos en agua helada. No fue el frío de alguien que se quedó dormido bajo el aire acondicionado. Ese frío tiene una temperatura específica, la temperatura de la piel viva que perdió calor pero que sigue siendo piel viva. Lo que sentí al tocar su brazo fue otra cosa. Fue la temperatura de algo que no ha tenido calor en mucho tiempo, de algo que no genera calor propio. La miré. Estaba en la misma posición exacta en que la había visto antes de dormirme. Las manos cruzadas sobre la mesita, la vista al frente, el pañuelo azul marino perfectamente anudado. Pero sus ojos estaban abiertos y fijos, mirando hacia adelante, hacia el respaldo del asiento frente a ella, sin parpadear, sin moverse. La cabina estaba oscura y nadie mantiene los ojos abiertos así en la oscuridad durante horas, mirando un punto fijo, completamente inmóvil. Le hablé, en voz muy baja para no despertar a los demás. Le dije su nombre no, porque no sabía su nombre. Le dije señora, disculpe, ¿te está bien? Nada, ni un músculo, ni siquiera el reflejo involuntario de los ojos cuando escuchan un sonido cerca. Pulsé el botón de llamada a la azafata con el corazón golpeándome en la garganta. Llegó una mujer joven con una linterna pequeña. Le señalé a mi compañera de asiento con un gesto discreto. La azafata la alumbró. Se quedó inmóvil un segundo. Luego me hizo una seña con la cabeza para que la acompañara hacia la parte trasera del avión. En la parte trasera, entre los contenedores de servicio, me habló en un susurro que hacía un esfuerzo evidente por mantenerse tranquilo. Me preguntó cómo era exactamente la mujer que yo describía. Le dije cabello gris recogido, saco gris marengo, pañuelo azul marino, perfume de jazmín, aparentemente unos 50 años. La azafata abrió una tableta y revisó el manifiesto de pasajeros. El asiento 14F figuraba como no ocupado desde el registro de abordaje. Nadie había presentado tarjeta de embarque para ese asiento. Nadie con esa descripción había abordado el vuelo. Volvimos juntas. El asiento 14F estaba vacío, la mesita recogida, sin pañuelo, sin perfume, sin rastro de ninguna presencia. El asiento de plástico limpio y frío como si nadie se hubiera sentado en él en todo el vuelo. Lo que vino después fue una especie de protocolo silencioso. Me cambiaron de asiento. El capitán fue notificado. Aterrizamos sin más incidentes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a las 4:52 de la mañana. Llené un reporte en tierra que una persona de seguridad de la aerolínea recibió con una expresión que no era de sorpresa sino de algo más parecido a la resignación. Nunca recibí respuesta, pero hay algo que no le conté a nadie en ese momento porque no encontré cómo decirlo. Cuando rocé su brazo y sentí el frío duró. Se quedó en mi mano durante horas, no como una temperatura, sino como una sensación. Como una presión invisible alrededor de mis dedos, como si algo me estuviera sosteniendo la mano desde adentro, y mientras llenaba el reporte en tierra, con la mano derecha escribiendo, sentí que la mano izquierda, la que la había rozado, no era completamente mía, que había algo dentro de ella que no era parte de mí, que me estaba usando para seguir existiendo de alguna forma. Esa sensación duró 3 semanas, luego desapareció, no sé a dónde fue. ¿Alguien ha tenido una experiencia similar en un vuelo nocturno? ¿Puede la mente construir algo tan completo que incluya temperatura, olor y textura? ¿O hay algo que puede viajar en avión sin cuerpo, sin boleto, sin que nadie más lo vea? Necesito una explicación. Cualquier explicación, por favor. No siempre los relatos que nos mandan son reales, pero otros son muy raros. Este relato lo compartió Valentín Escobedo, suscriptor de Veracruz. Llevo 16 años en el mar y no soy hombre de asustarme fácil, pero lo que vi esa noche en el ferry me cambió algo por dentro que todavía no termino de entender.
Mando este relato porque necesito saber si hay más gente que trabaje en rutas marítimas y haya visto cosas que no tienen explicación. ¿Y tú qué opinas si el mar te cambia la percepción de las cosas? Llevas suficiente tiempo trabajando en él y empiezas a entender que hay una diferencia fundamental entre lo que el mundo de tierra firme considera real y lo que el mar considera real. No lo digo en sentido místico ni poético, lo digo en sentido literal. El mar tiene sus propias reglas, sus propias presencias, su propia memoria. Los marineros lo sabemos aunque la mayoría prefiera no decirlo en voz alta porque suena a superstición y la superstición tiene mala prensa entre gente de trabajo. Llevo 16 años trabajando en el ferry que hace la ruta entre el puerto de Veracruz y la isla. Es una travesía de 2 horas en condiciones normales, 3 si hay oleaje o mal tiempo. He cruzado ese tramo de agua cientos de veces, de día y de noche, en temporada alta con el ferry lleno hasta el límite de capacidad y en temporada baja con apenas una docena de pasajeros repartidos entre las cubiertas. Conozco cada rincón de ese barco. Conozco sus sonidos, sus vibraciones, el olor específico de cada cubierta, el comportamiento del casco en distintas condiciones de oleaje. Es mi casa, en el sentido en que cualquier lugar donde pasas más tiempo que en tu propia cama termina siendo tu casa. La noche que les voy a contar fue en temporada de lluvias, un jueves. El cielo estaba cerrado desde la tarde, con esas nubes bajas y pesadas que en el Golfo significan lluvia larga y sostenida, no tormenta eléctrica sino esa llovizna fina y continua que se mete en todo y que después de un rato deja de sentirse como lluvia y empieza a sentirse como el aire mismo estuviera mojado. El mar estaba movido, con olas de 1,5 metros que no son peligrosas para el ferry pero que hacen el cruce incómodo. Salimos del puerto con poca ocupación. 19 pasajeros registrados. Para un jueves de temporada baja en esas condiciones, era lo esperado. Yo hacía el recorrido de revisión de cubierta interior. Es parte del protocolo. Cada hora, un miembro de la tripulación recorre las áreas de pasajeros para verificar que todo esté en orden, que nadie esté en crisis de mareo severo, que no haya problemas de ningún tipo. Lo he hecho tantas veces que lo hago de manera casi automática, como un circuito memorizado que el cuerpo completa solo mientras la cabeza piensa en otra cosa. En la cubierta de abajo, la que va pegada a la línea de flotación y que los pasajeros a veces llaman la cubierta del mareo porque se siente más el movimiento pero paradójicamente la usan los que se marean porque el punto más bajo del barco oscila menos. Encontré al hombre. Estaba sentado en la última banca del pasillo de estribor. El pasillo de estribor de esa cubierta es estrecho, con bancas de metal fijas a cada lado y un corredor central con el piso de plancha de metal antideslizante. Las ventanas son ojos de buey circulares y pequeños, del tipo que no se abren. A esa hora y en esas condiciones, afuera de los ojos de buey no había nada visible, solo negro y el reflejo de la luz interior sobre el vidrio mojado. El hombre tendría 40 años, quizás un poco más. Era difícil saberlo porque tenía la cabeza ligeramente inclinada hacia el ojo de buey y yo lo vi primero de perfil. Complexión normal, ni grande ni pequeño. Ropa oscura, no recuerdo si pantalón negro o azul marino, una chamarra del mismo tono. El cabello, oscuro también, aplastado contra la frente y el cuello, completamente empapado. No húmedo, no ligeramente mojado, empapado, como si hubiera estado bajo la lluvia durante horas, como si el agua hubiera atravesado cada capa de su ropa y llegado hasta la piel y la hubiera saturado. Antes de acercarme noté algo en el piso. El pasillo de plancha de metal antideslizante estaba mojado a lo largo de todo el corredor, como siempre en esas condiciones porque los pasajeros suben con los zapatos húmedos de la cubierta exterior y la humedad del ambiente hace lo demás. Había charcos pequeños irregulares, huellas de zapatos, el brillo uniforme del metal mojado bajo la luz artificial. Pero alrededor del hombre, en un radio de aproximadamente 1 metro en todas las direcciones, el piso estaba seco. Lo noté desde lejos. Lo noté porque el contraste era visual, evidente, como una isla seca en medio de un piso mojado, como si el agua respetara un límite invisible alrededor de donde él estaba sentado. Me acerqué. Le pregunté si se encontraba bien.
Le ofrecí lo que siempre ofrecemos cuando encontramos a alguien que parece estar pasándola mal, una cobija, algo caliente, asistencia médica si la necesitaba. Le dije que si tenía mareo podía recostarse, que había un área designada. Me dijo que no con la cabeza, sin voltear a verme. Un movimiento lento, mínimo. Lo dejé. No puedes obligar a un pasajero a interactuar. Seguí la ronda, subí a cubierta principal, revisé el resto de las áreas y 15 minutos después, cuando bajé de nuevo al pasillo de estribor para cerrar el circuito de revisión, fue cuando el cerebro terminó de procesar lo que los ojos ya habían visto. El piso seguía seco alrededor de él. Un hombre empapado, sentado durante al menos 20 minutos en un espacio cerrado, y ni una sola gota de agua había caído de su ropa al piso. Mis propias botas, que yo había tenido cuidado de sacudir antes de bajar a cubierta interior, habían dejado huellas visibles en el metal. Pero él, que debía estar literalmente escurriendo agua, no había dejado nada. Me quedé parado a unos 3 metros de distancia, mirando el piso seco, mirando su ropa empapada, intentando encontrar alguna explicación que tuviera sentido. Él habló sin que yo dijera nada. Ya casi llegamos. La voz era normal, ronca, baja, un poco apagada, pero faltaban todavía casi 50 minutos para llegar al puerto de la isla. Subí a buscar al capitán. Le expliqué lo que había visto, lo del piso seco, lo de la ropa mojada, lo de la frase. El capitán me conoce hace 10 años. Sabe que no soy hombre de inventar cosas ni de asustarme por nada. Me miró un momento y bajó conmigo sin decir nada. El pasillo de estribor estaba vacío. Revisamos el ferry completo durante los siguientes 20 minutos. Cada cubierta, cada baño, el área de máquinas, los espacios de carga, los rincones donde a veces los polizones se esconden en temporada alta. No encontramos a nadie que respondiera a esa descripción. Contamos los pasajeros visibles. 19. El mismo número del manifiesto de abordaje. Llegamos al puerto de la isla con retraso por el oleaje. Mientras el ferry se acomodaba en el muelle y la tripulación preparaba la rampa de desembarque, uno de los trabajadores portuarios subió a bordo antes de que los pasajeros bajaran, como hace siempre para verificar el estado de la embarcación. Es un hombre de unos 60 años que lleva toda su vida trabajando en ese muelle. Lo conozco de vista desde que empecé en esta ruta. Se acercó a mí con una expresión que no era de saludo. Era de algo más parecido a la cautela. Me preguntó si durante el cruce habíamos tenido alguna novedad. Le conté lo del hombre, la ropa mojada, el piso seco, la frase sobre que ya casi llegábamos. El trabajador portuario guardó silencio durante un tiempo que se me hizo largo. Luego me preguntó cómo era físicamente el hombre. Se lo describí. Asintió despacio, como confirmando algo que ya sabía. Me contó que 3 años atrás, en esa misma ruta, durante una tormenta nocturna, un hombre había caído al agua desde la cubierta exterior. Nunca se pudo determinar con certeza si fue accidente o algo más. El mar en tormenta no devuelve fácilmente lo que toma, y esa noche no devolvió nada. El cuerpo nunca fue recuperado. La descripción que me dio coincidía en todo. Después de eso no hablamos más. Los pasajeros bajaron. El ferry quedó vacío. Hice el recorrido de cierre de turno solo, revisando cada cubierta, cada pasillo. Cuando llegué al pasillo de estribor de la cubierta de abajo, me detuve en el lugar donde el hombre había estado sentado. El piso a su alrededor seguía seco. No lo había notado durante la revisión con el capitán. Estábamos buscando a una persona, no mirando el piso. Pero ahora, solo, con la linterna apuntando al metal antideslizante, el círculo seco seguía ahí, como si el agua todavía le tuviera miedo a ese espacio, como si algo que estuvo ahí sentado siguiera diciéndole al agua que no podía entrar. Me fui a casa esa madrugada sin poder quitarme eso de la cabeza. Sigo trabajando en el ferry. No pedí cambio de ruta porque no soy de los que huyen. Pero cada vez que hago el recorrido de revisión en la cubierta de abajo, cada vez que paso por el pasillo de estribor, miro primero el piso antes de mirar las bancas. Todavía no sé qué haré el día que vuelva a encontrar un círculo seco. ¿Hay más gente que trabaja en rutas marítimas y haya visto cosas sin explicación?
Es posible que los que mueren en el mar repitan la ruta que conocieron. ¿Alguien sabe por qué el agua no lo mojaba? Necesito saber si estoy solo en esto o si hay más testimonios como el mío.